Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rafa Brines, soy el director de Guía Verde y os doy la bienvenida a una nueva jornada técnica online, en este caso sobre el futuro de los sustratos. En primer lugar, quiero destacar el hecho de que ha habido más de 350 personas que se han apuntado a este evento, lo cual demuestra el gran interés que ha despertado este tema entre los profesionales. Y tengo que decir que no solamente en España, sino también en otros países como Portugal, Colombia o Perú, donde Guía Verde cuenta con un gran número de seguidores. Sed todos bienvenidos. Bueno, como sabéis, hemos titulado esta jornada con el nombre de El futuro de los sustratos, alternativas a la turba. Y es que, como asegura uno de los invitados que tendremos hoy, estamos ante un cambio de paradigma, es decir, un cambio estructural, un cambio profundo en el sector de los sustratos que tiene y tendrá implicaciones en las empresas fabricantes, ahora nos lo van a contar ellas mismas, pero también en los usuarios, por ejemplo, entre los viveristas, que tienen y tendrán que aprender a hacer crecer las plantas en medios de cultivo distintos, con propiedades distintas. En estos años estamos asistiendo a una progresiva eliminación de la turba como componente principal de los sustratos. Ahora enseguida analizaremos algunas de las razones. Y también estamos asistiendo a su sustitución por materiales alternativos, como la fibra de coco, corteza o compost, que tienen ventajas, esto es evidente, pero también algunos inconvenientes respecto a la turba. De todo esto es lo que queremos hablar hoy. Y para ello hemos invitado a distintos expertos en la materia con los que vamos a charlar durante los próximos 90 minutos aproximadamente. Me queda deciros solamente un par de cosas. En primer lugar, que esta jornada va a ser grabada íntegramente y la tendréis disponible en breve para volver a visionarla o para compartirla con quien deseéis. Y, en segundo lugar, que tenéis a vuestra disposición el chat, que es esta barra que tenéis a la derecha de vuestra pantalla, donde desde ya podéis ir escribiendo las preguntas que queréis hacerle a nuestros invitados y en la parte final de la jornada se las trasladaremos. Pues comenzamos ya y vamos a hacerlo con un bloque en el que repasamos el presente y futuro del sector de los sustratos y cuáles y cómo son los materiales que se están utilizando como sustitutivos de la turba. Para ello, le hemos pedido, en primer lugar, al redactor jefe de Guía Verde, José Ventura, que nos haga un repaso rápido por la situación de la turba en los países de nuestro entorno. Adelante, José, cuando quieras. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Rafa. Efectivamente, la primera duda que tenemos es cuál es la situación que se está dando en el resto de los países, ¿no? Y vamos a intentar repasar en algunos de los más destacados, en algunos que sí que han empezado a tomarse ciertas decisiones y vamos a repasar, como digo, solo algunos, ¿vale? Porque no nos podríamos detener en todos. Vamos a abordar aquellos que por las peculiaridades que tienen o de cómo se están haciendo las cosas nos parecen más interesantes. Quizá el caso, y que os puede sonar más porque es el que sale más en los medios de comunicación, es el caso de Reino Unido, porque allí viene de largo ya este debate. En el caso del Reino Unido, el gobierno, a través del DEFRA, cuenta con un plan de recuperación de las turberas. ¿Qué supone esto? Que evidentemente al no poder sustraer, eso directamente se aplica en el sector. En un principio estaba previsto que esta reducción fuese para 2030, pero desde hace muy poco se adelantó a 2026 y de hecho el sector está un poco en pie de guerra porque dicen que no saben si van a poder afrontar esta situación, ¿no? Por lo tanto, aunque la eliminación total será en 2030, a partir de 2026, seguramente a finales de 2026, la normativa entrará en vigor. ¿Y quién podrá desde 2026 a 2030? Pues habrán algunas pequeñas excepciones, pero todavía ya sabemos, como digo, que 2026 es la fecha de inicio de esta restricción. En el caso de la venta al público, al hobby, es encima más cercana a esta situación. En 2024 ya no se podrá vender sustrato con turba. Vamos a ver cómo va esta situación porque es muy cambiante. Ya os digo, hasta no hace muy poco era 2030 cuando se iba a poner ese límite y ahora hablamos de 2026. Y el sector está peleando para que eso cambie. El sector dice que se trata de una decisión arbitraria e inaceptable que se haya adelantado de 2030 a 2026 estas restricciones.
porque creen que faltan todavía detalles en esa hoja de ruta para ellos poder hacer frente a la situación. Aseguran, dicen textualmente, que existen grandes desafíos todavía para garantizar que exista la cantidad y la calidad de alternativas sostenibles libres de turba para que lo tengan disponible los profesionales en 2026. Aún así, el Gobierno ha hecho un proyecto financiado con 1 millón de libras que lo que viene a hacer es, junto con la Sociedad de Horticultura, intentar encontrar materiales alternativos. Pero insistimos, el sector no las tiene todas con ellos y creen que no se están dando las condiciones actualmente para poder llegar a 2026 con seguridad. Tenemos otro caso que es el de Países Bajos, que evidentemente para todos es un referente y para que nos hagamos una idea, el sector allí consta de aproximadamente una veintena de empresas que desarrollan este tipo de producto, el sustrato, y cada año hablamos de unos 8 millones de metros cuadrados de tierra y sustrato. En este caso hablamos de una cosa diferente. Ha sido un acuerdo entre gobierno y sector. Se firmó en 2022 y viene a ser un pacto que también pone unos límites según los años, ¿no? El objetivo es, dicen, aumentar el número de materiales alternativos a la turba en 2025 a un 35% en el caso del uso profesional, el cultivo profesional, y llevarlo hasta un 60% para el mercado del consumo. Como os decía, también es una situación diferente porque es una cosa más pactada. En Reino Unido parece ser que es más desde el gobierno hacia abajo. En 2030, además, en el punto de venta deberá haber productos con un mínimo del 85% de materiales renovables. Y para 2050, aunque queda muy lejos, ya sabéis que esto, cuando nos demos cuenta, está a la vuelta de la esquina, cuando hablamos de mercados, de negocio, el objetivo es que se utilicen únicamente ya en ese año productos que sean neutros en cuanto a emisiones. Y además, cuando se utilice turba, deberá estar certificada como de origen responsable. Esta es la situación que vemos en Países Bajos. En Alemania vamos a un modelo en el que se dice de manera, además, se estipula así en la documentación del Ministerio, hablan de un carácter voluntario para llegar a esta reducción de turba, que incluyen dentro de un programa más ambicioso, ¿no?, de una protección climática, y uno de esos puntos pues es la reducción o la eliminación de la turba en el uso hortícola. Hablan de ir reduciendo siempre gradualmente este uso de la turba para el segmento hobby en 2026 y en el caso de los profesionales este listón llega a 2030. Se están haciendo por parte del gobierno alemán algunas financiaciones para ayudar a programas que encuentren materiales alternativos. Y lo que nos ha parecido más curioso, además, en el caso alemán, es que se ha incluso llegado a crear una campaña a través de una página web que va dirigida tanto a los profesionales como al usuario, en el que se habla de por qué se ha de reducir, cómo se puede reducir, incluso se da un listado de productos que ya están en este camino y se dan consejos prácticos también o herramientas para los profesionales. Nos parece, desde luego, aquí evidentemente está en castellano, la hemos traducido para que la podamos entender todos, no todos sabemos alemán, pero esta es un poco la situación que nos encontramos. Incluso hablamos de carácter voluntario, pero se ponen herramientas por parte también del gobierno. Y aunque Suiza quizás es un país más pequeño y que puede no estar tanto en la órbita, nos pareció interesante incluirlo porque ya desde el año 87 se adelantó y prohibió la extracción de turba en el país. Y bueno, ellos también han hecho unos plazos en el caso de la producción para, digamos, horticultura alimentaria y culinaria. Hablamos de que debe haber un máximo de 40% en 2028, elevan hasta 2030 con un 5% máximo de uso de turba en la fabricación del sustrato, y en la producción profesional de horticultura ornamental se habla de un 70% en 2020, de un 50% en 2025 y de un 5% en 2030. No nos deben apabullar cifras. Como decíamos, incluso en el caso británico parece que la cosa puede cambiar de nuevo porque está el sector peleándolo. Pero lo que sí que está claro es que muchos países ya están haciendo los deberes y que es algo inevitable para el sector, parece ser. Es un camino de no retorno y vamos a ver hacia dónde va esto. Muy bien, José, muchas gracias por este interesante repaso. Volvemos a vernos luego, porque ahora lo que queremos saber es cuál es la situación en nuestro país, para lo cual le hemos pedido a Oleguer Burés, que es el presidente de APTIS, la Asociación Española de Preparadores de Tierras y Sustratos para Cultivo, que nos acompañe en esta jornada técnica. Oleguer, cuando quieras, sé que estás por ahí.
Buenas tardes, Oleguer. Gracias por tu participación. En primer lugar, Oleguer, hemos visto en el resumen que nos ha hecho José cuál es la situación en otros países de nuestro entorno respecto a la prohibición o respecto a las limitaciones en el uso de la turba para la elaboración de sustratos. ¿Esa misma situación crees que podría darse en España? Más concretamente, ¿tenéis constancia desde Aptis que pueda entrar en vigor una normativa de este tipo en nuestro país? A ver, no nos consta que se esté elaborando ninguna normativa en España. Creo que la situación es distinta al norte de Europa. Sí nos consta que el Ministerio está buscando personas del mundo universitario, del sector de investigación, como asesores para informarse sobre el tema. Parece que les llegan temas de otros países y ellos buscan posicionarse y tener información. Directamente a los productores no nos han preguntado, pero sí sabemos que buscan científicos para desarrollar algún tipo de normativa. Pienso que es una ola que llega del norte de Europa, donde la turba es un material pues, muy usado de siempre y que en España es muy distinto. O sea, la turba que hay en España no es la misma que hay en el norte de Europa, los orígenes son distintos, las propiedades son distintas, ni mejor ni peor, simplemente se dicen distintos, el clima es más cálido y el material es distinto. Básicamente... Oleguer, disculpa, creo que tenemos algún problemilla con tu micro, no sé si puedes acercarlo más y podemos escucharte un poco mejor. Bien, me acerco muchísimo mejor. Perfecto. Un poco más al ordenador. Bueno, básicamente que en España el problema es distinto al norte de Europa. Solo tenemos en explotación 4 turberas. Las cantidades son pequeñas y el problema medioambiental yo entiendo que es mucho más reducido de lo que puede haber en el norte de Europa. ¿Qué ocurriría, hagamos una proyección, ¿no? ¿Qué ocurriría si se diera esta circunstancia en España, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos para los fabricantes de sustratos asociados a Aptis? Bueno, aquí hay unos que se verían beneficiados, otros que se verían perjudicados. Básicamente, como en España hay poca turba, pues los fabricantes que dependen de esta poca turba se verían afectados, claramente. Los fabricantes que ya usan otros tipos de materia prima, sean compost vegetales o de cortezas, pues seguramente en este caso se verían beneficiados porque tendrían más demanda de sus productos. Una buena parte de los sustratos que se usan en España, especialmente para usos agrícolas, sean viveros de producción de planta ornamental o cultivo hortícola, se usan sustratos de importación. Los que vienen a partir de turbas se verían afectados. Hay otros productos de importación que no son turbas, pues que se verían beneficiados. Este sería el efecto que se produciría. Un tema a tener muy en cuenta es, bueno, la turba tiene un impacto ambiental. Hay una turbera que se extrae un material, como cualquier extracción, tiene un impacto. Pero este impacto es perjudicial al medio ambiente o es más perjudicial la alternativa, porque las alternativas a la turba tienen unos costes energéticos enormes. O sea, traer el coco desde Asia o fabricar fibra de madera a partir de cortar árboles, astillarlos y luego desfibrarlos, el coste energético es enorme. Y, entonces, a veces se debe estudiar las alternativas de emisiones de CO2 que no tengamos una alternativa que sea mucho peor.
que sí es cierto que la turba se extrae de un depósito donde está acumulada y tampoco la emitimos al medio, ¿no? O sea, esa turba que se extrae de la turbera acaba en un sustrato, acabará en una maceta o en el suelo, no acaba en la atmósfera como si esta turba se extrayera como un combustible. Es distinta la situación de la turba. Que no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque ¿qué tipos de sustratos actualmente se elaboran y se venden en España en el mercado de la jardinería y en los viveros? Digamos, en el segmento profesional y en el segmento hobby. ¿Cuáles son los sustratos que se pueden encontrar en España? A ver, en el segmento hobby hay un predominio importante de los compost de origen vegetal. Hay fabricantes que solo usan turba, pero los importadores normalmente son de turba y los fabricantes locales hay sustratos con turba y sin turba. Pero el predominio de los fabricantes en España son materiales autóctonos, son de origen vegetal y que no son turba, excepto las 4 turberas que existen. Las alternativas, el mercado profesional, o sea, lo que sería horticultura o viveros, aquí predomina la turba, el coco cada vez más. Hace años que el coco pues, ha ido cogiendo una parte importante de este mercado y desde hace unos años la fibra de madera, que también va teniendo un predominio, va siendo quizá el material que más se introduce como alternativa a los sustratos. De hace muchos años tenemos otros productos como la lana de roca o la perlita o la vermiculita, muchos con un impacto ambiental también elevado, ¿no? De consumo energético. Pero esto es lo que se está usando, un poco distinto entre hobby y mercado profesional. Queda clarísimo. Y pues finalmente te voy a pedir un ejercicio de proyección, el futuro, de opinión personal sobre esta cuestión. ¿Tú crees, Oleguer, que dentro de 15, 20 años, 25, se seguirá vendiendo turba en España? A ver, la idea es de que, como hemos visto en muchas normativas que se hacen desde el Ministerio de Agricultura, se apuntan a la ola de lo que hacen en otros sitios. A veces no se mira lo distinto que es España respecto a otros países o lo que tenemos en España o nuestras diferencias y ven que si en otro país hacen una cosa, pues aquí hacemos lo mismo sin a veces preguntar demasiado a los productores de aquí. Por lo tanto, es muy probable que el consumo de turba se vaya reduciendo. La verdad es que tampoco tenemos mucha y viene de importación y los costes de transporte pues, son elevados y la disminución en los consumos de emisiones de CO2, reducción de combustibles para el transporte, pues hará que los productos locales se potencien. O sea, el futuro lo veo en potenciar productos locales. Para el mercado hobby es evidente y hasta aquí, porque en España ha sido así desde hace mucho tiempo y en los mercados profesionales se van a ir buscando alternativas, aunque en algunos casos la dificultad de encontrar alternativas a la turba son difíciles. En semilleros es complicado encontrar productos que vayan mejor y seguramente pues vamos a ver alternativas de más impacto ambiental, pero bueno, es la moda que viene, que se va a reducir turba, va a haber una mala imagen de la turba a favor de otros productos que seguramente, como la fibra de madera, que pienso que medioambientalmente no son mejores. Y lo asimilo a lo que puede pasar en alimentación con el gluten. El gluten no es malo, no, simplemente muchos productos se etiquetan sin gluten y hay muchas personas que tienen la sensación de que el gluten es malo, cuando
Bueno, si uno es celíaco, pues sí, comer gluten es un grave problema, pero para las demás personas pues no es ningún tipo de problema. Y esto es lo mismo que va a pasar con la turba. Al momento que están saliendo ya en el mercado sustratos sin turba, pues el consumidor pues va a tener una mala imagen de la turba. Y en realidad, en este momento, es que el consumidor desconoce totalmente lo que es la turba. O sea, cuando se hace un estudio de mercado y preguntas al consumidor si prefiere un sustrato con turba y sin turba, es que simplemente no sabe qué es la turba. Lo conoce el viverista, el centro de jardinería, pero no el consumidor final. Muy bien, pues muchas gracias, Oleguer, presidente de APTIC. Te voy a pedir que te quedes unos minutos más mientras charlamos con nuestra segunda invitada, que es Rafaela Cáceres, investigadora del IRCA, que es el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña. Te vamos a pedir, Rafaela, que entres y nos acompañes. Hola, buenas Rafaela, tardes. bienvenida. Gracias por tu tiempo. Bueno, Rafaela. Gracias a vosotros por invitarme. Rafaela, sabemos que la turba es un producto con problemas medioambientales evidentes, es un recurso finito, no es renovable, al extraerse puede liberar CO2 a la atmósfera, pero al mismo tiempo es que tiene unas ventajas indudables como medio de cultivo, ¿no? ¿Cuáles son estas propiedades de la turba? A ver, la primera ventaja que podremos considerar es que es un producto natural. Esto podría ser una ventaja, pero también tiene su inconveniente, como hemos visto, que incluso ahora mismo está permitida en la agricultura ecológica, por lo tanto, en principio, esto podría ser una ventaja. Pero incluso se está poniendo en cuestión en esos sistemas de cultivo en agricultura ecológica. Nosotros hemos ejecutado un proyecto recientemente que trata de esto, de intentar gradualmente eliminar el uso no solo de la turba, sino de otros inputs para agricultura ecológica. Esto es un hecho, es un producto natural. Las propiedades físicas son muy buenas, esto se debe a que tiene un alto contenido en materia orgánica y esto permite la manipulación de los contenedores con turba, con materiales ligeros, pero esto no es único de la turba. También tiene una alta capacidad de retener agua y esto, bueno, son esponjas desde el punto de vista pues, de la gestión del agua, del riego. Es un producto también muy homogéneo, esto es muy importante para los sistemas de cultivo, o sea, tener en los viveros entradas de productos muy homogéneos. Esto es un gran reto si queremos sustituir este material. En general, tiene baja fertilidad y un pH bajo, pero esto puede ser esto es una ventaja desde el punto de vista que luego se puede incrementar la fertilidad a partir de incorporar fertilizantes, los que se elijan en función del cultivo, y también el pH se puede aumentar en función también de si estamos hablando de plantas que necesitan condiciones de pH más ácido o básico. Pero en general se tienen que enmendar. Tiene una alta capacidad de intercambio gastriónico también. Esto también es una ventaja para retener nutrientes. Y, bueno, básicamente yo diría que estas son las propiedades más relevantes. Que no son pocas. Y luego, por otro lado, tenemos los materiales sustitutivos de la turba. ¿Cuáles son y qué ventajas y desventajas presentan con la turba? Sí, Oleguer ha hablado de esto un poco ya, o sea, ha hablado de la corteza de pino compostada. Es un material que hace muchas décadas que ya se empezó a sustituir en los Estados Unidos. Tiene un pH bajo, tiene unas características, pero no hay corteza de pino por todos sitios. O sea, esto es un material que es muy homogéneo también, pero no está disponible, supongo, pues para toda la demanda que pueda haber, ¿no? Está la fibra de coco. La fibra de coco es un material muy, muy estable. Incluso nosotros a unas pruebas que habíamos hecho de biodegradabilidad, es muy importante disponer de productos estables en el tiempo, que no se degraden cuando lo ponemos en el contenedor y en condiciones para que las plantas empiecen a trabajar. Por lo tanto, es muy estable y más que la turba, incluso la fibra de coco. Lo que pasa es que normalmente, aparte de lo que ha dicho Oleguer, que nos llega de países asiáticos normalmente, ¿no?
aparte de esto, es un producto que en sí, cuando se obtienen los residuos de coco, son salinos, ¿vale? Tiene una alta salinidad y uno de los condicionantes para el uso de materiales como sustratos es salinidad. Entonces, a veces, esto que comporta que haya lavado en los países de origen, que se pueda lavar, o a veces llegan partidas aquí con alta salinidad y se tiene que lavar aquí. Entonces, esto supone un consumo de agua que puede ser importante. Pero es un material de características muy, muy adecuadas para su uso como sustrato. Están la fibra de madera, que Olivier ya ha explicado. Pueden haber unos problemas de hambre de nitrógeno, en este caso, si hay una proporción demasiado alta, dependiendo de si no hay nitrógeno, efectivamente. Otros materiales, pues ya también lo ve, el compost de restos de jardinería, compost verde, suelen tener a veces, nosotros hemos hecho experimentos y a veces la salinidad es un poquitín alta. Entonces, esto se tendría que enmendar, pero también es una posibilidad para aprovechar los nutrientes que tiene. Si las alternativas tienen fertilidad propia, habría que saber cómo gestionar esta composición, esta riqueza en nutrientes. Y básicamente yo pienso que son estos los materiales los que trabajan. Muy bien. Y tú, como investigadora de IRTA, has participado en proyectos tanto en España como en Europa relacionados con esta problemática. Incluso tu tesis doctoral versó sobre la utilización del compost en cultivos de arbustivas como nerium, etc. Cuéntanos en qué han consistido brevemente estos proyectos y qué has aprendido en todos estos años experimentando con alternativas a la turba. Bueno, creo que no tengo tiempo para explicar cada uno de los proyectos, aunque ha sido también, no he trabajado continuamente porque he trabajado en otros aspectos del viverismo y en general de la circularidad de sistemas hortícolas, pero hemos ejecutado proyectos a nivel de Estado español que lo hemos promovido nosotros, otros los han promovido viveros como la empresa Belloc Forestal que produce árboles en Cataluña. Esto fue un grupo operativo. También últimamente hemos el proyecto que habíamos mencionado, Organic Plus, que lo que trataba es de buscar alternativas a la turba, en este caso en agricultura ecológica. Entonces, a ver, en general, lo que hemos aprendido es cada vez hay aspectos diferentes, ¿no? Primero que si queremos utilizar compost, que es el material que puede ser más probable, que pueda sustituir en buena parte a la turba, por lo menos, debemos realizar un compostaje orientado a tener un sustrato. Eso es muy importante porque hay que partir de materiales adecuados y también nosotros hemos estudiado que durante el compostaje se pueden producir procesos que se llaman de nitrificación dentro del compostaje que, según cómo, si esto se da y hasta cierto nivel, puede acidificar un poco el compost. Porque los compost se producen en Cataluña, esto es otra cosa que hemos estudiado a través de un proyecto TRACE del Ministerio, estudiamos hace ya años, que los compost en general tienen un pH bastante alto. Y con esta nitrificación dentro del compostaje, pues hemos visto que esto puede remediarse hasta cierto punto, pero es muy importante la selección de materiales. También seguramente tenemos que pensar en compost para sustituir a la turba, compost basados en productos de madera, claro, con nitrógeno también para que haya un cierto equilibrio. O sea, tenemos que pensar en un producto con base en restos de poda, madera, etc. También hemos visto que es clave combinar el uso de sustratos alternativos con la fertilización. Esto es clave, porque tendrá o no una fertilidad propia y para esto también hemos intentado desarrollar o poner en práctica una cosa que se hace bastante en Estados Unidos y aquí en Europa no tanto, solo con algunos colegas de Francia, pues también colaboramos en esto, que es diagnosticar la fertilidad de los sustratos. Diagnosticar la fertilidad, ver si la fertilidad propia que tiene o si estamos aplicando demasiado fertilizante o no.
También, a ver, a partir del último proyecto que ejecutamos, que fue europeo, un proyecto de programa Horizon 2020, hemos aprendido otras cosas que igual no son muy técnicas, pero que esta disminución seguramente tiene que ser progresiva, porque también visitamos a algunos horticultores y vimos que la cosa todavía estaba muy verde. Es decir, que si dices a un viverista o que ya tiene todo muy tecnificado y muy controlado y que le ha costado mucho esto, ponerlo en marcha, de hoy para mañana vas a cambiar un elemento fundamental que es el sustrato, pues igual, bueno, se puede crear un problema, se creará un problema muy grande. Esto es importante también. Digo que seguro que le creas un problema. Hemos aprendido también... Sí. Hemos aprendido también que es importante el tema de las condiciones ambientales. Esto tiene un impacto. Y también estamos aprendiendo el impacto que puede tener el uso en general de cualquier sustrato, porque esto nos hemos encontrado con una turba certificada ecológica que por la fertilización que tiene, seguramente diseñada para el centro de Europa, puede crear un impacto muy grande aquí en nuestras condiciones mediterráneas. Lo que decía Ulegué, que hay que ver desde el punto de vista ambiental qué pasa, es verdad, pero no solo para los sustratos alternativos, sino para cualquier tipo de producto, no solo para la producción o transporte, sino también para su aplicación. Luego hay maneras también de gestionar pues, los nutrientes que se pueden lixiviar, pero bueno, de entrada hay que tener en cuenta pues, que el principio de prevención sería prioritario. Y luego también hemos aprendido mucha cosa de temas de barreras. Hay unas barreras, ya decía que no es un tema solo técnico, sino hay barreras de tipo, pues lo que decía de la homogeneidad, de que hay que buscar materiales locales, como decía Ulegué, y etcétera. Y hay que probar los materiales también en el vivero. Hemos aprendido mucho. Y estamos durante estos años. Finalmente, Rafaela, hay una cuestión trascendental bajo mi punto de vista y es que si los profesionales del vivero o los jardineros tienen que usar los nuevos sustratos, pues también van a tener que aprender cómo utilizarlos, ¿no? Porque las plantas pues, van a comportarse de forma diferente que si crecieran en turba. Sabemos que esto cambiará mucho en función del tipo de cultivo, la especie, etcétera, pero brevemente, ¿qué aspectos tendrían que tener en cuenta los viveros en el uso de los sustratos alternativos? Sí, bueno, claro, es que ya empezamos porque los viveros pueden ser viveros de producción de plantel, de producción de árboles, de producción de arbustos, de producción de aromáticas, ¿no? Entonces, esto ya es una primera cosa. No es lo mismo un sustrato que tiene que estar en un contenedor o en un árbol unos años que una planta que tiene que estar un mes y poco, o un plantel, etcétera, o un arbusto que tiene que estar 6 meses. Esto condiciona mucho en cuanto a la estabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo primero que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y adaptar, en este caso, el producto pues, al sistema productivo. Y otro aspecto clave, que bueno, ya lo he indicado un poco, es el tema de la fertilización. De la fertilidad, gestionar la fertilización. No sabemos si exactamente con el sistema que tenemos en cada vivero podemos decir que bueno, podemos aplicar un fertilizante de liberación controlada estándar, como se hace nuevamente, o si se aplica solución nutritiva, esta tiene que cambiar, esto es fundamental. Y otra cosa es el tema de la gestión del riego. Evidentemente, si tienes un sustrato, si partes de un sustrato que es menos retentivo, como puede ser la turba, aunque la turba no se utiliza normalmente en general, sola, pero sí que hay que tener en cuenta los temas de la gestión del agua para proporcionar al sistema radicular las condiciones idóneas para el crecimiento de la planta. Bueno, estos son grandes rasgos un poco, pero habría seguro más cosas, incluso temas del agua que se utiliza, tendría que adaptarse al nuevo sistema. Evidentemente hay muchísimas casuísticas. Pues muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, Rafaela. Y ahora llega el turno del público que nos ha ido dejando en el chat sus dudas y preguntas y que ha recopilado José. Adelante con ellas, José, cuando quieras.
Bueno, tenemos varias preguntas. Muchas gracias a todos y a todas las que estáis participando, que vemos que hay mucho interés. En primer lugar, hay una pregunta para Rafaela que dice que cómo se trabaja por parte de una institución como el IRTA para transferir luego ese conocimiento que nos has explicado, que atesoráis después de realizar experimentación, ¿cómo se transmite eso a las empresas? A ver, se intenta transmitir cada vez más desde el inicio, ¿vale? O sea, en el último proyecto, que aquí en Cataluña también participó la Escuela Agraria de Manresa, hicimos una jornada en la que Actis participó también, pues para ver un poco el panorama, ¿no? Esto fue, me parece, en el 2018. Hicimos una jornada de Manresa pues para situar el tema. Entonces, esto es muy importante, tener en cuenta el punto de vista de los productores, el punto de vista también tuvimos de algunos horticultores. Esto es fundamental. Y luego también lo que intentamos hacer es jornadas de transferencia de resultados. En la Generalitat hay un sistema bastante bueno que se pueden organizar estas jornadas técnicas abiertas. También tenemos nuestras puertas abiertas cuando realizamos algún experimento para que las asociaciones de viveristas o viveristas puedan acercarse. Especialmente esto fue necesario cuando no se podían organizar por la pandemia, que abrimos las puertas y a veces venían a pocas personas, pero venía gente pues, a ver los resultados del experimento de lavanda que hicimos y que utilizamos materiales alternativos. Si intentamos hacer transferencia, también hemos hecho una publicación popular que se llama o de divulgación. Y también intentamos hacer artículos y estamos preparando un vídeo del proyecto anterior, que estamos a punto de finalizarlo. Es decir, que intentamos poner a disposición de los sectores implicados este conocimiento. También para Actis hemos realizado algunas jornadas de formación ya sobre la temática. Recuerdo 2 o 3 jornadas de formación. Y bueno, a veces es esto directamente a los sectores. También nos preguntan si queréis, hacemos unas pinceladas rápidas, vamos a intentar mezclar porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, nos hablan de materiales, me imagino que es una pregunta más destinada a Rafaela por lo que estamos hablando, pero bueno, también Oliver, si quieres entrar. Nos preguntan sobre materiales como el carbón vegetal, el carbón mineral, incluso nos hablan de si se ha probado alguna mezcla como lodos de depuradoras de aguas residuales con mezclas con bases de compost. No sé si todos estos minerales, si todos estos materiales están sobre la mesa o son principalmente los que habéis ya comentado. A ver, el tema del carbón, a veces también se habla de biochar, que es un material que está de moda. Es todo cuestión de precio y cuestión, lo decía antes, del tema del pH. O sea, por ejemplo, el biochar tiene un pH muy alto y el precio es súper alto. O sea, hay que... No hemos hablado de tema económico, pero obviamente se tiene que considerar. Aparte de las condiciones de generación, por ejemplo, del biochar, que es como un carbón, realmente. El tema de lodos sí que se podría utilizar. Bueno, hay que tener en cuenta si el contenido de metales pesados, que es uno de los inconvenientes que puede tener este material, si el agua de la que provienen estos lodos, después de su operación, pues pues allí se vierten aguas también de industrias. Los lodos pueden estar contaminados no solo con contaminantes metales pesados, sino también con contaminantes orgánicos. Y si este cultivo va directo pues, a consumo humano, pues entonces esto es un problema. Si es ornamental, pues también se tiene que vigilar, porque los exiliados al final pueden contener una parte de estos contaminantes. No sé si quieres tú comentar sí, también. Si puedo añadir un tema. A ver, a veces hay mucha confusión entre qué es sustrato y qué es enmienda y qué es fertilizante. Entonces, un biochar, yo de entrada no lo veo como un sustrato. Sus propiedades físicas no son demasiado adecuadas. Por lo tanto, para un sustrato cultivar directamente en él, pues lo veo poco útil. Pienso que también es una moda, se está hablando mucho del biochar y bueno, puede tener sentido siempre que sea un subproducto, un residuo de otro proceso. Por ejemplo,
de gasificar un combustible, una madera, para obtener una energía en forma de gas y un subproducto en forma de biochar. Pero cuando se quiere producir biochar expresamente para utilizarlo, porque el CO2 que contiene es muy estable, a mí me parece un poco disparate. Pero bueno, podría ser usado como fertilizante. Los lodos de depuradora igual, o sea, como un fertilizante puede ser usado, pero en sustratos, en contenedor, yo creo que no se está usando, ni lo recomendaría para cultivo en suelo directamente o como enmienda, como fertilizante, puede ser una opción. Pero hay mucha confusión entre el sustrato para cultivar directamente las raíces sobre él y lo que pueden ser enmiendas o fertilizantes donde caben lodos de depuradora, biochar y otros productos más. Los compost vegetal, pues desde siempre han sido un sustrato adecuado para el cultivo de plantas, sea de corteza de pino o sea de otros materiales vegetales. Corteza de pino que cada vez hay menos, simplemente porque compite con el combustible. Se está triturando directamente con la madera, va como combustible y ya los serraderos no separan, muchos ya no separan la corteza de los laterales de los troncos, por lo tanto cada vez hay menos disponible y a precio de combustible. Pero hay otros compost de origen vegetal. Y por último, creo que esta también es una pregunta que podrías comentar como presidente de la asociación. Hay dos preguntas que van muy en línea de la comercialización. Dice una, si existen, dice Mailen, barreras fitosanitarias para la exportación de sustratos. Esa es una pregunta. Y también nos preguntan una cuestión interesante, si habrá o si se prevé o existe restricciones a otros materiales que están dentro de las composiciones, como puede ser la perlita, la vermiculita, todo este tipo de productos. A ver, no nos constan restricciones para perlitas o vermiculitas. Hay una restricción importante que muchos no la saben, es el tema del IVA, ¿no? Cuando hay una cantidad importante de un material que no es de origen vegetal ni animal en un sustrato, pues debe tener el 21% de IVA y no el 10%. Por lo tanto, frena el uso de estos productos que son minerales en sustratos para profesional. Esta es una limitación por tipo de IVA. De tema legal ni la hay ni se prevé que la pueda haber, ni hemos oído nada. Respecto a las barreras fitosanitarias, a ver, lo que es dentro de la Comunidad Europea hay una normativa genérica y no hay más barreras que lo que podría haber dentro de España. Para ir a otros países, sí, se piden certificados fitosanitarios que limitan la venta. O sea, vender al norte de África es complicado con materiales que no sean turba y, por ejemplo, ya no solo, sino en Canarias mismo, pues también hay unas restricciones con los materiales de origen vegetal porque hay unas enfermedades o unos insectos, básicamente microorganismos, que no están en las Islas Canarias, pero sí están en el continente europeo y que la legislación no permite enviar, por ejemplo, corteza de pino o compost o algunos determinados materiales de origen vegetal a las Islas Canarias. Son limitaciones fitosanitarias. Pero dentro de Europa, aparte de estos casos concretos como Canarias, no los conozco. Sí que hay una nueva normativa europea que engloba fertilizantes y han incluido los sustratos dentro de estos fertilizantes que simplemente ponen unas limitaciones, pero es una normativa, digamos, como más liberalizadora que es el futuro que nos viene de etiquetar sustratos como sustratos C, como los fertilizantes lo han tenido durante muchos años y que hay controles externos a la empresa que certifican que puedas fabricar estos determinados tipos de productos. Esta normativa europea pues permite
utilizar en sustratos, no sé, por ejemplo, cenizas o el biochar, que no se permitirían en otro tipo de legislación que no sea la que hay ahora mismo en Europa. Muy bien, pues con esta pregunta terminamos esta primera parte de la jornada. Muchas gracias, Oleguer y Rafaela, por vuestra participación. Te despido a ti. Muy bien, gracias a vosotros. Te despido también a ti, José, de momento, porque vamos ahora con el segundo bloque destinado a conocer cómo están afrontando los fabricantes esta situación y cuál es su oferta comercial de sustratos sin turba o con un porcentaje reducido de turba. Para ello, hemos invitado a los responsables de 4 marcas muy conocidas de sustratos y vamos a pedirles que se incorporen al stage e iremos presentándoles. Adelante, Salvador, Xavier, Yolanda y Juan, cuando queráis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora os presento Salvador Pellicer, director adjunto de Gramoflor Ibérica. Bienvenido. Xavier Cruzet, director de Buresau. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos con nosotros también a Yolanda Severino, coordinadora de ventas de Pinstrup. Buenas tardes a todos o buenos días, depende de dónde estéis. Y finalmente, Juan Galindo, director de ventas en España y Portugal de Floragar. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en primer lugar les vamos a pedir a cada uno de ellos que nos den su visión respecto al futuro de los sustratos y cómo su empresa está afrontando el reto de crear productos cada vez más sostenibles y con menor impacto ambiental, pero que al mismo tiempo funcionen y que sean de calidad. Comenzamos por ti, Salvador, cuando quieras. Sí. En primer lugar, quería agradecer también a Rafa y a todo el equipo de Guía Verde por esta jornada que habéis organizado, porque tanto para mí como para el resto de compañeros entiendo que el tema de la turba, pues como os ha ido comentando, en los países del norte de Europa ya llevamos años viéndolo ahí. Pero aquí sí que es cierto que en España pues todavía como que parece que le cuestan llegar o que la gente todavía no es consciente, ¿no?, de lo que nos puede llegar. Entonces, jornadas como estas nos vienen genial para nosotros pues poder poner nuestro punto de vista, ¿no?, sobre todo y poner los datos objetivos para que cada uno pueda hacerse una idea de la realidad, ¿no? He preparado una pequeña presentación con el resto de compañeros y vamos un poquito a presentar lo que hace la empresa Gramoflor en este sentido, ¿vale? En principio lo he diseñado en 3 bloques. La primera, una introducción sobre el grupo, presentar la empresa, luego situación de la turba, que muchos datos ya se han comentado en la primera parte, sobre todo datos de los otros países, y luego un bloque donde hay una serie de soluciones que planteamos, ¿no?, desde nuestra empresa. En principio, comentar que Gramoflor es una empresa productora de sustratos a base de turba. Nosotros somos turberos, tenemos turbas en el norte de Alemania. Esa empresa tiene más de 100 años de historia, se fundó en 1908. Y durante estos más de 100 años pues hemos ido avanzando y creando diferentes hitos, ¿no? Empezamos en el 99 como marca Gramoflor, en el 2000 abrimos una oficina en España de representación, en el 2012 creamos una fundación sin ánimo de lucro para la producción de los pantanos, el Espacio Vital Pantano se llama. En 2018 montamos una instalación para la producción de fibra de madera en una de nuestras fábricas en Alemania, viendo ya un poco la problemática de la turba por donde iba. Y finalmente, en 2020, hemos montado una fábrica de sustratos aquí en España, en Valencia. Somos una empresa con más o menos 120 empleados. Disponemos de 2 fábricas en el norte de Alemania y una en Moixent, en Valencia. Y aproximadamente contamos con 750 hectáreas de terrenos pantanosos para la extracción de turba. Anualmente pues, producimos 750.000 metros cúbicos de sustratos. Situación de la turba. Nosotros llevamos muchos años concienciados con el problema de la turba. Yo, si no recuerdo mal, ya hace más de 10 años empezamos con la búsqueda de materias primas alternativas.
Otra de las cosas que llevamos haciendo y de las cuales hemos sido pioneros es el método de extracción y renaturalización en paralelo, como se puede ver en la imagen de arriba a la derecha, donde al mismo tiempo que estamos haciendo la extracción de la turba para la producción de sustratos, estamos renaturalizando las franjas colindantes. Con ello que conseguimos que al finalizar la extracción de una zona, de un humedal, la renaturalización de esa misma zona sea mucho más rápida, mucho más efectiva, ¿vale? Esto nos ha dado pie pues, a tener un cierto reconocimiento entre diferentes ONGs, en Norte de Europa, en Alemania, como la NABU, y ahora mismo estamos metidos también en proyectos de restauración, ya no renaturalización, sino restauración de pantanos, ¿no? Y nada, entendemos que esta visión que llevamos hace mucho tiempo con ella, pues nos lleva por el buen camino y nada más que el debate climático actual y toda la tendencia pues nos confirma que elegimos bien, ¿no? nuestra visión hace unos cuantos años. En cuanto al uso de la turba, sí que es cierto que como se ha hablado, la turba se encuentra en los pantanos y es un reservorio de CO2, pero no solamente hay CO2 en los pantanos, se emite CO2, también hay otro tipo de gases de efecto invernadero que se emiten en las zonas húmedas, en los pantanos. Pero luego entraremos en más detalle cuando vayamos a la ronda de preguntas. En este sentido, pues aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Un sustrato hecho con turba 100% del Báltico, puesta en Madrid, tiene unas emisiones CO2 de 150 kilos de CO2 equivalente por metro cúbico. Ese mismo sustrato producido en Alemania, solamente a diferencia del transporte, baja a 120, con lo cual estamos reduciendo un 20% las emisiones, solamente en transporte. Pero si es que si esa mezcla, en lugar de ser 100% turba, le añadimos materias primas alternativas en un 40%, como por ejemplo fibra de madera, lignofibre o coco, pues reducimos todavía un 20% más las emisiones de CO2 y vamos a 89%, a 89 kilos de CO2 equivalente. Nosotros, por ejemplo, en España hemos reducido más lo que es los porcentajes de turba en sustratos y tenemos una receta media que pone aquí VR3G, con lo cual las emisiones de CO2 de esta receta son 64 kilos. Claro, si comparas esta receta que hacemos en España con un producto 100% turba desde el Báltico, hay un 55% menos de emisiones de CO2. Entonces, es un poco el ejemplo para que tengáis en cuenta el CO2 que se emite en la turba. Situación de la turba. Aquí pues ya habéis comentado un poquito antes el ejemplo de los diferentes países en el norte de Europa, Suiza, Reino Unido, Alemania. Alemania también a partir del 26 en sustratos para hobby quieren prohibir el uso de turbas. Para mí Suiza es un poco el que marca la tendencia y ya muy avanzado. Y nosotros en Suiza tenemos un mercado donde ya hemos hecho muchas pruebas con muchos productos libres de turba y en ese sentido la verdad es que marca un poquito la tendencia al resto de países. ¿Qué soluciones planteamos? Pues nosotros desde Gramoflor buscamos materias primas alternativas desde hace más de 10 años. Las materias primas no todas valen, tienen que tener, como ya han dicho en la primera parte, una homogeneidad, una trazabilidad, tienen que tener un precio justo y razonable, no pueden ser todas a cualquier precio. Nosotros basamos nuestras materias primas en 3 pilares fundamentales. Uno es la fibra de madera, la cual llamamos linofibre y la tenemos en 5 calidades distintas, es decir, se puede utilizar hasta incluso para sustratos hortícolas en semillero, en bandeja incluso de 394 alvéolos. Otra base fundamental y la que ha hecho que montemos una planta de producción en España es el Gramoflex. Es un residuo de la industria agroalimentaria que proviene de la industria arrocera, que tras un proceso de mecánico térmico propio en las instalaciones nuestras, logramos higienizar y estabilizar y con lo cual se convierte en una materia imprescindible o importante como un porcentaje importante en un sustrato. Y finalmente el coco, no podemos dejar de obviar el coco, que es una materia prima que se está utilizando desde hace muchos años y más aquí en España y en la península. Y luego, pues como han comentado también, hay muchas materias primas, minerales, arcillas, perlitas, corteza de pino, corteza compostada, roca volcánica, pero claro, todas estas tipos de materias primas pues tienen un coste y tiene que ser factible poder utilizarlas en un sustrato. ¿Qué hacemos también? ¿Qué soluciones planteamos? Mucha I+D. Llevamos muchos proyectos de I+D. En el norte de Alemania llevamos el proyecto TERZ que acaba de terminar. Llevamos 3 años y medio con 24 viveros en diferentes regiones de Alemania, utilizando productos con un 50% de turba solamente.
y con unos resultados muy buenos. Ahora estamos, por ejemplo, en otro proyecto, en Tosba, también por la Cámara de Comercio de la Baja Sajonia, donde estamos también trabajando con productos con un 50% de turba. Hay que destacar que son productos que son con 4 materias primas diferentes. No es que quitamos la turba y ponemos otra materia prima o 50-50, no. Son diferentes materias primas. En este caso, 4 por sustrato. Resultados han salido muy bien, la verdad, pero tiene un inconveniente que también ha comentado antes Rafaela, y es el manejo. Es decir, trabajar con sustratos con la turba tiene unas propiedades, agronómicamente hablando, que es muy difícil sustituir una materia prima a 100% la turba, con lo cual tenemos que buscar combinaciones. Y en este sentido, pues, las conclusiones de este ensayo en general han sido fluctuaciones de pH, hemos tenido que ajustar más la fertilización, el riego también se tiene que ajustar un poquito más, pero bueno, en definitiva, se pueden producir perfectamente cultivos con reducción de turba. Y más a la derecha tenéis un ejemplo de un pit free que hemos hecho aquí en España con un producto libre de turba. Y ha seguido muy bien. Incluso a la derecha, en la parte de abajo, en un semillero hortícola, tenemos un producto 100% turba del Báltico contra un producto con un 55% de turba. Y ha seguido perfectamente bien. Evidentemente, hay un factor que luego hablaremos, que son los costes. Y si hay posibilidad o disponibilidad a pagar los sobrecostes, ¿no? Salvador, ¿Qué soluciones damos más? Salvador, te voy a pedir que resumas mucho la parte final de tu presentación porque nos estamos comiendo el tiempo de tus compañeros también, por favor. Sí, mira, tranquilamente aquí tenemos una base de productos donde hemos reducido desde España la turba, 75% libre de turba, 65% y 100%, y se puede trabajar. Desde Alemania tenemos una base hobby también con 3 productos libres de turba para aficionado. En definitiva, nos vemos obligados a hacer mezclas, a mezclar. No vamos a encontrar una materia prima que pueda sustituir la turba al 100%, con lo cual nos vemos obligados a mezclar diferentes materias primas alternativas y a tener muy en cuenta el manejo de los cultivos, porque hay que aprender. Y nosotros, pues eso, proponemos una ayuda, un acompañamiento al horticultor en esa transición hacia los sustratos libres de turba o con reducción de turba. Muy bien, Salvador. Muchas gracias, Salvador. Es el turno ahora de conocer la visión de Burés, de la mano de su director, Xavier Cruzet. Sí que os voy a pedir al resto, por favor, ceñiros al tiempo pactado de 5 minutos para tener tiempo de todas las partes, de llegar a todas las partes de esta jornada. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero de todo, Rafa, pues Inma, gracias por invitar a Burés en esta jornada. Nosotros somos unos productores locales, fabricamos en Barcelona y bueno, como es lógico aquí en España, pues utilizamos materiales pues diferentes. ¿Quiénes somos? Bueno, hace 60 años que estamos en el mercado. Nosotros somos fabricantes de tierras y sustratos de cultivos y jardinería. Yo soy el director de la empresa Burés, pero de la parte hobby, y hoy me voy a centrar más en mi visión, pero desde la parte hobby, y más mi visión, pero como fabricante local en España. Nosotros nacimos en una pequeña masía en Barcelona y ahí hacíamos mezclas de productos pues, para hacer tierras para huertos. ¿Vale? ¿Cómo estamos viendo el mercado que nos está viniendo sin turba? Bueno, aquí nos está... Ahora sí que es verdad que vemos que ha llegado un poco la moda de empezar a limitar la turba. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, nosotros, primero de todo, nosotros ya hace muchos y muchos años, más de 30 años, que elaboramos nuestros sustratos sin turba. O sea, para nosotros no es ningún invento hacer productos sin turba. Nosotros ya hicimos nuestros deberes, ya hicimos nuestro I+D de hace más de 30 años y hace más de 30 años que tenemos una gama de productos sin turba. ¿Es posible para mercado hobby fabricar sin turba? Pues sí que es posible. Sí que es verdad que con la presión que ejerció el mercado del tema de turba, pues al final nos vimos obligados a mezclar nuestros productos con turba, pero sobre todo porque el mercado cada vez requería más, pues que los sacos pusieran que había turba. O sea,
Quizá el cliente final no tanto, pero el intermediario, el garden, lo veía súper importante, súper importante. Bueno, ahora este nuevo paradigma, bueno, para nosotros es una oportunidad muy importante como fabricante local y nos abre una oportunidad inmensa, pues para poder fabricar pues lo que nosotros hemos fabricado siempre, que son sustratos sin turba. ¿Para dónde va nuestro I+D? O sea, nuestro I+D actualmente sí que hay algún producto específico, pues no sé, como por ejemplo el sustrato de acidófilas, que en este pues aún seguimos con un porcentaje importante de turba. Nosotros por dónde vamos estamos haciendo I+D para minimizar el uso de turba, ¿vale? Pero tanto el uso de turba como el uso de coco. Sí que es verdad que hoy estamos hablando de turba, pero para nosotros también es importante el coco, ¿vale? Bueno, y ahora os pongo algunos ejemplos para explicaros que sí, que es posible tener una gama completa de productos sin turba y se puede hacer perfectamente. O sea, nosotros tenemos un universal, además certificado como ecológico, con 0% turba, ¿vale? Este producto, por ejemplo, tiene mucha materia orgánica, que lo que favorece la retención de agua y nutrientes. Y encima podemos hacer especialidades, o sea, podemos hacer una especialidad, como es, por ejemplo, este sustrato hortícola también ecológico, que también tiene 0% turba. O sea, podemos hacer un sustrato ideal para hortícola sin 0% turba. Podemos hacer otras especialidades, podemos hacer sustrato de orquídeas. Aquí, por ejemplo, hemos creado un sustrato de orquídeas y plantas epífitas y también tiene 0% turba. Os estoy dando algunos ejemplos, pero para enseñaros que es totalmente posible hacer una gama completa de productos sin turba y no hay ningún problema. Tenemos otro sustrato de cactus, también de especialidad. Este, por ejemplo, es ideal para el cultivo de cactáceas y todo tipo de plantas crasas. Y en este pues también es sin turba. Bueno, y hay otros, ¿no? Pues el sustrato de bonsáis, que también no necesitamos turba, y por ahí he puesto un último ejemplo, que es la tierra de huerto y jardín, que también hemos creado un producto sin turba. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que es, al menos localmente, podemos crear productos de calidad sin usar turba, siempre desde mi punto de vista hobby. Desde el punto de vista profesional, pues ya es un poco más complicado y hay algunos cultivos que actualmente es muy difícil de sustituir, pero para hobby no hay. Luego hablaremos de eso. Y aquí dejo mi presentación. Muchas gracias, Xavier. Gracias también por intentar ajustarte a estos 5 minutos que hemos pactado. Vamos a ver ahora qué tiene que contarnos Yolanda sobre su empresa Pinstrup. Cuando quieras, Yolanda. Buenas tardes. Gracias también a vosotros dos, Rafa e Inma, por invitarnos. Gracias a los que estáis escuchando y, bueno, pues voy a intentar ceñirme al tiempo. Vamos a ver. Represento a un grupo de empresas que conocéis en general en el sector, cuya matriz es Pinstrup Mosebrug, la empresa danesa. En Pinstrup llevamos más de 100 años trabajando con turba para diferentes usos a lo largo del tiempo, pero desde los años 60 se ha venido usando predominantemente en la elaboración de sustratos para horticultura. Ay, gracias, porque no me había dado cuenta de la presentación. Rafa, gracias. Perdonad las cosas del directo. Bueno, me he puesto a hablar y lo siento. Bueno, ahora ya lo cojo, Rafa? Gracias. ¿Qué más iba diciendo? Eso, eminentemente desde los años 60 la turba se ha usado para la horticultura porque tiene unas propiedades fantásticas. Además, diré que Pinstrup está entre las 5 primeras empresas proveedoras de sustratos a nivel europeo y muy cerquita de ese ranking también a nivel mundial.
y también presumimos, que creemos que podemos presumir de que tenemos una fábrica en Letonia que es la fábrica más grande de sustratos del mundo, ¿vale? A ver, bueno, no voy a entretenerme más en el escenario porque realmente ya se ha comentado. Sí que diré que el cambio de escenario es claro, evidente desde los últimos años y que nosotros somos conscientes de que nos tenemos que adaptar a este cambio de escenario y ya llevamos trabajando en ello pues mucho tiempo. De hecho, pues Pinstrup se entiende a sí misma muy en línea con la sostenibilidad y de hecho llevamos más de 20 años ya trabajando en investigación y desarrollo de materias primas alternativas a la turba porque esto se veía venir. Entonces nosotros principalmente estamos apostando y hemos apostado por la corteza de pino compostada y por la fibra de madera. Ambos productos consideramos de suficiente calidad y disponibles en suficiente cantidad, al menos creemos, y también de suficiente cercanía. Los momentos más importantes de esta evolución que hemos tenido presente estos últimos 20 años han sido la construcción de una fábrica de fibra de madera en nuestra fábrica, o la fábrica del grupo en Irlanda del Norte en 2002. Otra fábrica de fibra de madera, Forest Gold, que llamamos, que es nuestra fibra de madera, en Letonia en 2016, muy grande. Y también, hablando de fibra de madera, tenemos en proyecto la instalación de más fábricas. En concreto, para 2024, para el próximo año, creemos que estará en funcionamiento la fábrica que tenemos pendiente instalar en España, en nuestra fábrica en Burgos. Y respecto a corteza de pino, pues en 2004, ya hace casi 20 años, iniciamos y empezamos a trabajar con nuestra primera planta de compostaje de corteza de pino en España. Estamos muy cerca de la materia prima y la verdad es que ha sido un éxito. Consideramos que ambos productos son de calidad, de buena homogeneidad, que habéis dicho que es muy importante y estamos completamente de acuerdo. Además, la fibra de madera en concreto la obtenemos nosotros por un proceso termomecánico. Es fibra de madera de fabricación propia. Nosotros elegimos la materia prima, las astillas. Nosotros seleccionamos que sea una astilla de calidad y sostenible. Y bueno, la forma de obtener la fibra de madera con tratamiento térmico, con vapor a alta temperatura, que ablanda la madera, que la humedece, que permite que luego el desfibrado sea en pelos y esa estructura física es muy recomendable, muy buena. Permite aireación, es estable, es del mismo tamaño siempre. Así que bueno, esas son las propiedades que considero que tiene nuestra fibra de madera y nuestra corteza de pino. Entonces, ya hablando de los sustratos para el profesional y para el aficionado, primero me centro en el profesional. En las diferentes fábricas, pues vamos actuando de diferente manera porque queremos dar preferencia a la cercanía de los materiales. Entonces, en Letonia en concreto estamos avanzando cada vez más e incorporando porcentajes cada vez mayores de fibra de madera, de Forest Gold, en los sustratos. Todo ello siempre acompañando al productor en los ensayos, asistiendo al manejo, cómo debe manejar el riego, cómo debe manejar el abonado, porque son claves para el éxito del cultivo. Eso en Letonia. En Irlanda del Norte, pues también con fibra de madera, también con otros materiales como puede ser fibra de coco, con perlita, en fin, estamos también sustituyendo cada vez más, poco a poco, la turba por otros elementos. Y en España, pues lo mismo, desde 2004 incorporamos corteza de pino compostada por nosotros, controlamos el compostaje, el producto es de calidad, estable y homogéneo. Y cada vez estamos mezclando más y además ahora, pues con el futuro ahí tan cercano de la fábrica de fibra de madera, pues tendremos un potencial mucho mayor de sustituir turba por otros productos de calidad.
De hecho, pues vamos a presumir un poco de una receta que tenemos en España que tiene solamente un 20% de turba. Con ella llevamos trabajando desde 2014. Está compuesta de fibra de madera, lo que llamamos Forest Gold, porque es fibra de madera nuestra, corteza de pino compostada y turba y aditivos. El producto tiene alta durabilidad y estabilidad en el tiempo y da excelentes resultados con un correcto manejo tanto del riego como del abonado. Repito, muy importante. Y bueno, de verdad que está generalizado el uso del producto tanto en cultivo hidropónico o sin suelo, para cultivo de hortalizas, de fresas, como en cultivo en maceta, de diferentes tamaños, de diferentes tiempos de cultivo. Estamos muy satisfechos. En cuanto al aficionado, pues vamos a hablar también de varias cosas que tenemos ahí ya. Tanto en Dinamarca como en Irlanda del Norte ya tenemos líneas completas de productos sin turba en el mercado. En España vamos un poquito más a la zaga, pero tenemos ya un sustrato universal muy generalizado que se vende mucho con un bajo contenido en turba. Tenemos también, estamos haciendo una línea para otra empresa, para la empresa Sipcam, de productos sin turba, cero turba, que es la línea Vital Garden. Y además tenemos en proyecto para en breve sacar una nueva gama de productos Pinstrup al mercado sin turba en España. Aquí os muestro imágenes de los productos sin turba que tenemos en el mercado danés, simplemente porque veáis, aunque no se entiende mucho, pero bueno, son sustratos universales y sustratos para huerto más o menos o aporte de sustrato al suelo. Este es el Vital Garden que os he comentado, que elaboramos para otra empresa, para Sipcam. Es un producto de alta calidad, tiene unos parámetros físicos, químicos y biológicos de alta calidad, óptimos, una capacidad de germinación comprobada del 100%, es apto para cultivo ecológico. El envase que usamos para ello es en parte plástico reciclado. Y bueno, esto nos lo ha facilitado Sipcam. Este dato no lo sabemos, pero según ellos y sus datos, pues si comparábamos este producto con un producto 100% turba, pues se ve que hay un ahorro de emisiones de CO2 de hasta un 76%. Y bueno, ya para terminar, me gusta mucho esta frase de la única constante en la vida es el cambio, tenemos que estar aquí, estamos en el momento. También me gustó mucho el artículo de la famosa periodista Caitlin Etherton, que he escrito aquí, de National Geographic, que lo publicó hace poquito, que decía que todas las organizaciones profesionales de Europa y Norteamérica consideran que la fibra de madera y los productos de madera son el material con mayor potencial para seguir llenando el vacío que deja la turba cuando se utiliza menos. Nosotros estamos ahí también, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, en Pinstrup, la empresa Pinstrup y el grupo, somos partidarios de reducir el consumo de turba hasta que sea sostenible, pero sin prescindir de ella, ya que la turba es una materia prima con excelentes propiedades, bien probadas para la horticultura profesional. Muy bien. Pues eso es todo. Muchas gracias. Finalmente es el turno de Juan Galindo, que nos ofrecerá la visión estratégica de la marca Floragar. Cuando quieras, Juan. Bueno, gracias por la invitación. Contento de estar aquí en este debate tan de actualidad, con tantas visiones y posicionamientos. Nuestro también lo queremos trasladar y obviamente está relacionado con la importancia de la turba, la protección de la naturaleza y la búsqueda de alternativas complementarias a la turba. Bueno, comenzar diciendo que la turba es necesaria en la agricultura. La producción alimentaria no sería posible sin ella, es básicamente esencial. Ya lo comentaba antes Rafaela Cáceres, es el material de partida ideal por muchas de sus propiedades físico-químicas. No hay otro medio de cultivo igual, permite la utilización por sí misma al 100% sin otros materiales, pero también permite la utilización de otros materiales que mezclados pues, den lugar a otros sustratos. En relación a la demanda de turba para sustratos, comentar, y es un dato importante,
que esta va a aumentar en los próximos años, de 40 millones de metros cúbicos utilizados en el año 2017 a 80 millones en el año 2050. Es decir, la turba está aquí y va a continuar aquí durante muchos años. Por este motivo, buscaremos alternativas complementarias, pero continuará muy presente en los sustratos tanto profesionales como aficionados. Esto es importante decirlo. En relación a la superficie de turberas explotada, a nivel global, tan solo el 0,05% ha sido utilizada para extraer turba. Estos son 2.500 cuadrados. Verdaderamente podríamos decir que a nivel global estas superficies de turberas están prácticamente intactas. Y además esa extracción de la turba se hace con sumo celo, cuidado y de acorde a la normativa que desde 1980 regula la extracción en el norte de Alemania, con la conocida ley de protección de turberas de la Baja Sajonia, que solo permite la explotación, la extracción en zonas degradadas, drenadas hace ya mucho tiempo y con previo uso agrícola. Además, este compromiso de renaturalización y cesión de estas superficies al Estado una vez han sido explotadas. Desde esa fecha hasta nuestros días, más de 30.000 hectáreas han sido renaturalizadas y devueltas al Estado, fomentando la vida del ecosistema natural. Certificaciones como RPP, también de producción de turba responsable, ayudan a que todo esto sea explotado, digamos, con celo y de acuerdo a la protección de la naturaleza. Pasamos de diapositiva. La industria en Alemania actualmente consume unos 9 millones de metros cúbicos de turba para sustratos, la mitad aproximadamente importados. Un dato también que creo que viene a colación: las emisiones procedentes de la extracción de turba y su uso en Alemania, 2,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto es el 0,27% del total de dichas emisiones en Alemania en un año. 0,27%. Las expectativas en la industria es que en Alemania no se concedan nuevos permisos, o por lo menos se reduzca de manera importante, por lo que habrá un declive claro de la turba alemana en favor de la importación de turba de otros países, principalmente Báltico, Rusia, Finlandia, Suecia, y el aumento de los metros cúbicos que entrarán al sector para la industria de materias primas alternativas. Por tanto, los retos son grandes para la industria ante una demanda global de alimentos y de sustratos para producir esos alimentos posteriormente en aumento, y va a implicar pues, unas importantes inversiones en investigación y desarrollo, en la búsqueda de nuevos materiales que habrán de ser regionales, renovables. Algunos, como ya se mencionó anteriormente, entrarán en competencia con otros sectores como el energético, hablo de la madera o de la corteza. Y esto, pues insisto, requerirá de inversión en el desarrollo de infraestructuras productivas para el suministro de estos materiales, que ha de ser continuado, homogéneo, con baja huella de carbono, seguro, válido económicamente y asequible. Y al final también se ha comentado, todo esto tiene que ser posible y viable económicamente. Ya entrando un poco en lo que es Floragar, empresa conocida, pienso, por la mayoría de los que aquí estamos, con más de 100 años de antigüedad y sede en Oldenburg, norte de Alemania, con presencia en más de 85 países a nivel global, más de 3.000 mezclas recetas de sustratos, o como me gusta denominar, soluciones en sustratos. Vendemos aproximadamente la mitad de las facturaciones en mercado doméstico, la mitad exportación, y bueno, pues con estas más de 3.000 mezclas especiales cubrimos todas las necesidades del profesional y también del sector retail o jardinería. Nuestra principal materia base, obviamente, es la turba, tanto en Alemania como en Báltico, donde contamos también con explotaciones, pero obviamente hay ya desde hace muchos años mezcla con otras alternativas. Aquí vemos algunas de ellas, son por nuestra parte la mayoría muy bien conocidas, conocemos sus propiedades, conocemos las interacciones de estos diferentes materiales, en su mayoría utilizados, como digo, desde hace mucho tiempo. Aquí la clave está en que los principales que hemos visto, que son los que componen nuestros sustratos en la parte como la fibra de madera, el compost vegetal, la corteza compostada, son autoproducidos por nosotros. Entendemos que tenemos que cubrir estas necesidades que se dan, entonces
hemos invertido en la autoproducción para ese autoabastecimiento de estas materias básicas. Y luego hay otras más recientes que están en estudio, como es y desarrollo y cultivo incluso, como es el Miscanthus, que es un proyecto muy interesante que ahora hablaré a continuación, que también formarán parte regular de estas alternativas, digamos, renovables de nuestros sustratos en el futuro. Por tanto, más de 20 años en la producción de sustratos reducidos en turba, principalmente para el mercado profesional. Más de 15 años con desarrollos propios también en sustratos altamente reducidos en turba y sin turba, más enfocados a la parte aficionado, a través de la participación en ensayos, estaciones experimentales de investigación en Alemania, universidades, también ensayos prácticos en clientes, sean semilleros o viveros. Algunos desarrollos también para entrar en mercado profesional, como aglutinantes que hemos desarrollado para poder mezclar en madera. Y este proyecto del Miscanthus, que está en curso, tenemos sembradas 100 hectáreas ahora mismo y con el objetivo a corto plazo de llegar a 500 hectáreas para su uso fresco o fermentado como alternativa renovable y local a la turba. Un breve cronograma de nuestro inicio en 2005 con el primer sustrato sin turba para jardinero, en 2009 el lanzamiento del catálogo, la renovación del catálogo aficionado con los primeros sustratos sin turba aquí en España de nuestra marca, la ampliación de los mismos. Año 19, el lanzamiento de una línea especial de sin turba en Alemania que fue ampliada también en el año 22 con muchísimo éxito, mercado alemán. Y bueno, aquí en España, catálogo 23, una serie de productos reducidos sin turba y sin turba de nuestro catálogo actualmente disponibles. Con especial, bueno, destacando quizás el sustrato universal bio, que está reducido en turba, y otra serie de ellos, pues que ponen aquí, que dan una gama interesante. Y finalmente, para terminar, pues también muchas de las grandes enseñas europeas confían en nosotros para hacer sus productos sin turba. Aquí unos cuantos ejemplos de grandes cadenas en Francia y en Alemania, destacando quizás dos, Hornbach y Hagebau. Entre estas dos simplemente hay más de 400, 500 tiendas solo en Alemania. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias también, Juan. Pues ahora lo que os propongo es una mesa redonda donde podáis exponer y debatir libremente vuestra postura respecto a distintas cuestiones. Vamos a intentar ser breves. Por favor, voy a lanzar una pregunta y podéis responderme por orden los cuatro con vuestra opinión. Voy a comenzar por ti, Salvador. Encender los micros si queréis. Y cuéntanos, Salvador, en Gramoflor, ¿qué porcentaje del total de materia prima que componen los sustratos que vendéis es turba y cuál no? ¿Y cuál es la evolución que esperáis en los próximos años? Nosotros en el año 2022, Gramoflor como grupo, utilizamos un 32% de materias primas alternativas del global de sustratos producidos. Para el año que viene nos hemos puesto un objetivo de 35% de materia prima alternativa. Si lo fragmentamos por segmentos, en el sector hobby para Garden Center estamos aproximadamente ya en un 50% de materia prima alternativa, el otro 50% de turba. Y en el sector profesional estamos hablando de un 28-30% de materia prima alternativa y un 72% de turba. Eso como grupo general. Si vamos a la empresa española, Gramoflor tiene la empresa en España, Gramoflor Ibérica, vamos un poquito más allá y en España estamos ya en el 2022 trabajando con un 42% de turba y un 58% de materia prima alternativa. Xavier, en vuestro caso. Bueno, nosotros en la visión hobby, nosotros tenemos en los sustratos universales, tenemos diferentes, llevamos del cero, un sustrato universal que tenemos sin turba a otros diferentes con hasta un 40% de turba. Nosotros fabricamos principalmente pues con compost de corteza de pino, compost de restos vegetales. Y en las especialidades, ahí no, ahí las especialidades prácticamente todas son sin turba, excepto alguna excepción como las acidófilas. En profesional no, en profesional es muy diferente y la turba sigue siendo muy, muy importante. Yolanda, en vuestro caso, porcentajes actuales y proyección futura.
Bien, bueno, yo voy a hablar un poquito de la evolución y también por empresas, porque somos un grupo y la velocidad va a diferente, o vamos a diferente velocidad según los lugares. Entonces, así en general, todo el grupo ahora mismo estamos en un 25% de materiales que no son turba en global, contando hobby y profesional, ¿vale? La evolución ha sido un cambio de inflexión hace un par de años, porque la evolución era muy lenta, muy suavemente, y sin embargo en los 2 últimos años hemos cambiado desde el 11 al 25%. Eso en global. Ahora ya si hablamos de España, que es la empresa que yo más conozco y que me parece que aquí interesante para nosotros comentar, estamos en un 35% actualmente de productos que no son turba, de media. Y ya también quería mencionar el tema de Brasil, que tenemos una fábrica que hemos adquirido relativamente recientemente, y ahí estamos ya con más de un 50% de alternativas a la turba. Y en vuestro caso, Juan, en Floragar. Sí, los datos del año 21 son en el total de lo producido en Alemania, nuestras fábricas alemanas para mercado alemán y exportación. Tendríamos un 24% en el total de productos no turba, destacando quizá la fibra de madera y el compost como principales alternativas después de la turba. Si segmentamos por canal o por segmento aficionado, sería 32% de alternativa a la turba, con compost y fibra de madera como principales seguidores, y 12% en el sector profesional alemán, con fibra de madera como el siguiente compuesto más utilizado. Es cierto que los datos del 23 serán bien diferentes, porque desde enero de este año hemos incorporado buena parte de la receta profesional Alemania fibra de madera, por lo que, como digo, a final de año estos datos harán que el porcentaje de turba baje en los productos profi alemán y suba el de alternativa. Muy bien. Quiero hablar ahora de coste, concepto coste y disponibilidad. ¿Hay diferencias sustanciales, por ejemplo, entre el coste de un sustrato elaborado con turba y otro sin turba? Y, por otro lado, ¿qué podemos decir respecto al abastecimiento actual? ¿Diríais que existe disponibilidad en el mercado de estos nuevos materiales que pueda cubrir la demanda actual? Voy a empezar por ti otra vez, Salvador. Pues efectivamente, como bien planteas, los retos principales de la industria de sustratos cuando buscamos una materia prima alternativa a la turba es plantearnos estas dos preguntas: disponibilidad, regularidad del suministro y luego ya propiedades físicas y químicas de estos sustratos. En cuanto al coste, pues evidentemente los costes de estas materias primas han de ser costes que puedan ser aceptados y pagados por el cliente final, ¿no? Y los costes pueden afectar de forma directa o de forma indirecta al producto. Como ha dicho Juan antes, los costes energéticos, la subida de costes energéticos de los últimos años ha propiciado que también el acondicionamiento de ciertas materias primas, fibra de madera o en nuestro caso Gramoflex, también haya aumentado debido a los costes energéticos. Pero luego hay un efecto indirecto en el productor, en el horticultor, que es el utilizar estos productos significa aumentar las frecuencias de riego, cambiar la forma de fertilización. Eso también es un coste indirecto que se puede atribuir al utilizar materias primas alternativas. Pero luego hay otro coste indirecto. Sacaremos el mismo rendimiento, las mismas cosechas. Es decir, eso lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, la turba va a ser difícil de sustituir uno a uno por un material. Hay que buscar combinaciones y aditivos que ayuden a sustituirla. Y los costes, evidentemente, se van a ver perjudicados. ¿Y cuál es la visión de Burés en este sentido, Xavier, en coste y disponibilidad de materia? Bueno, en el sector hobby, que es diferente del sector profesional, el hobby, el sustituto, que serían los materiales vegetales, que los tenemos aquí al lado, pues obviamente el coste será mucho menor. Si lo sustituyéramos por fibra de coco, que quizá en hobby no tiene mucho sentido, pues realmente de coste nos quedaríamos más o menos igual.
Y en cuanto a disponibilidad, pues no hay ningún problema. Todos estos materiales, al menos aquí localmente, podemos disponer de ellos, no hay ningún problema. En cuanto a profesional es diferente, ¿no? Quizá la mejor alternativa de la turba es el coco ahora mismo, y más o menos de coste estamos más o menos hablando de lo mismo. Este es mi punto de vista. ¿Es tu opinión también esta, Yolanda? Bueno, pues nosotros, claro, creemos que los costes de la turba, bueno, y de otros materiales están cambiando, entonces es difícil de prever el futuro. Sí que es verdad que la relocalización o bueno, el cambio a usar materiales de cercanía conllevará inevitablemente mayores gastos porque la producción aquí va a ser más costosa que producción en otros países que estábamos haciéndolo o que estamos haciéndolo en más medida, y que esos mayores gastos se compensarán con menores costes de transporte, pero quizás no se compensen del todo. A ver, no sabemos. Y respecto a la disponibilidad, pues el cambio ha de ser gradual y también partimos de que va a ser un cambio no total, sino parcial o al menos a medio plazo. Con lo cual sí que creemos que habrá disponibilidad, porque también estamos valorando las materias que estamos valorando, son materias que ahora mismo están en cantidad y cercanas a los puntos donde tenemos las fábricas. Bien, y Juan, ¿vuestro punto de vista? Yo, en fin, como turberos, yo creo que todo lo que no sea turba tendrá a encarecer de manera genérica, hablando genéricamente. Cuanto mayor es el porcentaje de sustitución, mayor tendrá a encarecer en principio. Pero obviamente dependerá de qué estamos considerando en esa recta sin turba. Yo creo que la clave es, sobre todo, el punto de la disponibilidad y la posibilidad de suministro. Esta es la clave. Habrá materiales que puedan estar disponibles, pero a lo mejor están lejos y esto encarece también los costes y al final esto no hace posible, no hace viable económicamente este producto. Por eso la importancia de intentar acercarnos a nuestras fábricas, a las unidades de producción de las materias primas esenciales, como la serie de la turba, como mencionaba antes en la presentación, en su caso pues, son fibra de madera, compost de corteza y compost vegetal, para intentar garantizar ese suministro. Yo también coincido con Yolanda que si todo este cambio tiene que ser paulatino, si de buenas a primeras la industria nos demandara la totalidad del sustrato sin turba, por ejemplo, o muy reducida en turba de manera extrema, yo creo que no habría posibilidad hoy por hoy de suministrar. No me imagino a estas cadenas que os comentaba antes en Alemania, 500 tiendas, suministrando de un día para otro la totalidad de los sustratos que venden. Por eso, bueno, acercar la producción, el autoabastecimiento para un mejor control de calidad, homogeneidad en el suministro, que ha de ser, como decía Tania Salvador, constante, continuado. Os quiero hacer dos preguntas más, os pido máxima brevedad porque queremos dar tiempo también al público a que diga sus propias preguntas. Esta primera está relacionada con la eficacia. ¿Diríais que son igualmente eficaces los sustratos sin turba o los que tienen un porcentaje reducido? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hablamos de los sustratos profesionales para semilleros o en cultivos de ciclo corto, ¿no? Ya lo habéis comentado, pero no hay una alternativa muy válida, ¿no? Gramoflor, ¿puedes comenzar tú, por favor, Salvador? Sí, yo me repito un poco, ¿no? Agronómicamente la turba tiene unas propiedades tanto físicas como químicas que son muy difíciles de igualar por cualquier otra materia prima, con lo cual tendremos que hacer mezclas de diferentes materias primas e incluso utilizar aditivos, bien sea fertilizantes, bien sean aditivos minerales que aumenten capacidad de retención de nutrientes, de humedad, de lo que sea. Pero bueno, ya se está haciendo cosas. Nosotros ya tenemos un producto en el mercado para mundo hortícola con un 45% de materia prima alternativa en alveolos un poquito más grandes, de hasta 150 alveolos en bandeja, y ya llevo un par de años haciendo pruebas en el mundo hortícola en bandeja de 2,94, lechuga, brócoli, con grandes resultados también, con una reducción del 55%.
Y bien, poder se puede hacer, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué coste tiene? Los ciclos de cultivo se van a alargar, las cosechas no van a ser igual que antes. Se pueden hacer y eso va a implicar también un cambio de manejo. Al final no queda otra. Y Burés, sustratos profesionales, ¿qué opinas? ¿Se puede? Bueno, nosotros en profesionales lo vemos. En profesionales lo vemos complicado. O sea, el caso de los semilleros y el caso de cultivos de ciclo corto, estos que ponéis, por ejemplo, pues lo vemos complicado la alternativa, ¿no? Sí que la diferencia, en cambio, en cuanto a eficacia en hobby, pues prácticamente todos los sustratos pues no necesitan turbo. Así que tenemos una discusión ahí, nosotros con un producto importante para nosotros, que es el de acidófilas, que ahí no encontramos pues, bueno, la manera de sustituir la turba, ¿no? La turba tiene un pH ácido natural, lo que la hace muy ideal, ¿no? Para este tipo de cultivos que necesitan un crecimiento ácido. Y ahí de momento en hobby es la única especialidad que le vemos un pequeño problema. ¿Yolanda? Bueno, pues no nos parece tampoco una tarea fácil lo de conseguir que el sustrato sea igualmente eficaz, dependiendo del porcentaje de reducción de turba y dependiendo del cultivo. Por ejemplo, en semillero, pues casi es un poco el cultivo más desafiante y ahí pues quizá máximo un 30% de no turba está funcionando y podemos conseguir que funcione bien. Claro, porque es que la turba tiene muy buenas cualidades y porque todavía nos falta aprender, ¿no? Creo. Nosotros trabajamos en ello, en encontrar materiales que nos permitan hacer sustratos con propiedades físicas y químicas correctas y que sean lo más estables posible. Y luego adecuar el manejo del riego y del abonado en función de lo que el sustrato en ese momento está requiriendo. Pero bueno, no es tarea fácil. No lo es, ¿verdad, Juan? La sustitución, ¿no? Pues no, coincidimos en general. Volviendo al principio, la turba es el material de partida ideal por su fácil adaptación a las necesidades de las plantas y, por tanto, a la producción de sustratos. Es más fácil, en mi opinión, hacer sustratos eficaces en base de turba, aunque también es verdad que llevamos muchos años en el mercado profesional, mencionaba antes 20, aportando aditivos en diferentes porcentajes, por ejemplo, compost vegetal para aumentar la actividad microbiológica del sustrato. Pero es verdad que esta composición debe ser adaptada a los requerimientos del cultivo, usarse constituyentes de alta calidad, conocer las interacciones entre los diferentes posibles constituyentes. Y al final es verdad que el riesgo en la producción, especialmente profesional, aumenta también al aumentar el porcentaje de sustitución. Entonces yo de manera resumida diría que en aficionado, también lo comentaba antes Xavier, bueno, es posible, ya se está haciendo sin turba, sin demasiado problema, pero profesional creo que especialmente en el semillero, en propagación, de planta joven, ahí es verdaderamente el gran reto. Planta ornamental maceta, mucho más viable, se está haciendo, pero el semillero es donde creo que hay mucho más por hacer. Vale, y una última antes de pasar con las preguntas del público. La industria también puede ayudarnos, puede ayudar a limitar el impacto ambiental promoviendo sustratos de kilómetro cero o aquellos que están elaborados con materias primas locales. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo vuestras empresas en este sentido? Empezamos por ti, Salvador. Bueno, pues en Alemania pues nos hemos decantado más por lo que es la fibra de madera, nuestra Inofibre, porque la tenemos más cerca de lo que son nuestras fábricas ahí en el norte de Alemania. Y aquí en España lo tenemos bastante claro. Hace 10 años teníamos una visión y fue buscar una materia prima alternativa que nos pudiera ser válida en Valencia. Y en ese sentido, en el 2013 empezamos a investigar, encontramos en la industria rocera un subproducto interesante y desarrollamos una I+D que terminamos en el 2019 y en el 2020 montamos una fábrica aquí donde está para el producto. Más kilómetro cero que eso. Poco. Evidentemente lo utilizamos como mezcla y tenemos que utilizar otras materias primas, pero nos permite reducir mucho la turba y tener una materia prima de kilómetro cero, de proximidad, renovable
Y la verdad es que en el ejemplo que he puesto al principio, las emisiones de CO2 en comparación a un producto turbo 100% es un 55% menos. Bueno, vosotros, Xavier, vosotros aquí sois especialistas, ¿no? En trabajar este tipo de materias cercanas, ¿no? Sí, para nosotros no es una novedad, no es una actuación que hemos hecho ahora, sino que ya data, pues como mínimo de hace más de 30 años que estamos usando pues el compost vegetal, tanto de productos vegetales como de cortezas de pino. Por tanto, esto es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Sí que nuestro I+D, ¿para dónde va ahora? Pues en los pocos productos donde la turba es importante, intentar sustituirlo. Pinstrup, Yolanda. Vale, pues bueno, para nosotros y casi es nuestra prioridad en estos momentos y también es lo que marca nuestras líneas de decisiones últimamente y de inversión, porque estamos con proyectos de instalación de fábricas de fibra de madera en diferentes puntos estratégicos que consideramos cercanos al mercado final y a la vez cercanos a la disponibilidad de madera abundante. Y bueno, pues por eso vamos a empezar vamos a empezar a instalar una fábrica de madera aquí en Burgos, que por suerte pues hay mucha madera aquí alrededor, mucho pino. Juan, adelante. Sí, bueno, nuestras fábricas se encuentran en Alemania y Báltico, como es sabido, y tenemos que acercar el abastecimiento de las materias primas alternativas esenciales que os mencionaba antes al centro de producción, y es por eso que contamos ya con 4 máquinas de producción de fibra de madera en 2 de nuestras fábricas alemanas. Hay un proyecto en curso para abrir también una fábrica de fibra de madera en una de nuestras fábricas bálticas. Eso será en breve, desde el año 24. Y contamos con 2 fábricas también de compost vegetal en nuestras fábricas alemanas, una más de corteza. Y bueno, el proyecto quizás más importante e interesante, por lo menos novedoso, es la plantación de esas 500 hectáreas en el corto plazo de miscanthus, de vegetal, que buscamos producir muchos metros cúbicos alternativos a la turba, que como digo está siendo cultivada en zonas cercanas a nuestras fábricas en Alemania, con agricultores locales, baja huella de carbono, renovable, y bueno, esta es una alternativa y es nuestra forma de contribuir a kilómetro cero en flora. Muy bien, pues vamos a terminar ya dando la palabra de nuevo al público asistente que ha querido dejarnos sus preguntas a través del chat, pero me acabo de dar cuenta que nos estamos yendo muchísimo de tiempo, así que José, cuando puedas, entra y haz una única pregunta, intenta que puedan responderla todos y el resto de preguntas que nos han dejado intentaremos responderlas a posteriori en otra ocasión. Sí, sería cuáles son las medidas que están realizando vuestras empresas para, digamos, contrarrestar esas extracciones de turba, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas responsables que estáis abordando? Pues seguimos el turno, Salvador. Sí, nosotros ahora en el 2023-2024 vamos a entrar en un proyecto en Alemania para renaturalizar 200 hectáreas de zona pantanosa. Y nada, pues seguimos con lo que es nuestra fundación, Liebe Moa Stiftung, para eso, realizando proyectos para mejorar y los humedales y las zonas húmedas en el norte de Alemania. En tu caso, bueno, me salto a Bures, que no es una empresa extractora. En vuestro caso, Yolanda, ¿cuáles son esas prácticas responsables? Bueno, nosotros, pues, respecto después de la extracción de la turba en las turberas, por supuesto, cumplimos la legislación vigente en cada país durante la extracción y después, en lo que se refiere a la restauración de los humedales. Además, lo hacemos no solo por imperativo legal, sino por conciencia. O sea, que realmente estamos perfectamente concienciados con el problema
Y bueno, es una de las labores a la que prestamos mucha atención. Además, colaboramos con el Ministerio de Agricultura danés en no solo recuperar los humedales que hemos explotado, sino otros humedales que han quedado secos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí está un poco nuestra conciencia o nuestra actitud responsable. Y luego, además, el trabajo que estamos haciendo para, de alguna forma, disminuir ese consumo de turba. Que, bueno, que lo fácil sería quedarnos ahí. Y, oye, pues estamos haciendo un trabajo desde hace muchos años y, bueno, inversiones, gasto, investigación, acompañamiento de clientes y, bueno, aprender. En resumidas De acuerdo. cuentas. ¿Y en Floragar qué estáis haciendo, Juan? Bueno, yo es que mencionaría que vivimos en la turba desde hace más de 100 años. Hace más de 100 años. Lo es todo para nosotros, somos apasionados de la turba, es lo que nos mueve. Somos los primeros interesados, Floragar, y imagino que el resto de la industria, en la preservación de las turberas y en combinar la explotación responsable con la preservación del entorno. Y mencionar que desde el año 1913 la extracción en Alemania estaba regulada por las leyes prusianas. La extracción tenía que ser con el beneplácito del Estado. Después, como comenté antes, vinieron las leyes de protección de turberas en los años 80, que obviamente cumplimos muy celosamente. Y a partir de ahí, la renaturalización es algo que hacemos a costa de nuestras fábricas. Y el certificado de producción de turba responsable tenemos también en Báltico, donde, por cierto, los requisitos ambientales para la extracción o para la obtención de permisos son muy similares a Alemania. Allá en Báltico decía, tenemos más de 1.300 hectáreas con esta certificación RPP, Responsible Production. Pues lo tenemos también en algunas de nuestras fábricas alemanas, otras en proceso, pero cumpliendo esas buenas prácticas en cualquier caso ya desde hace muchos años. Contamos también con un centro de información en la turbera de Bodenstedt para el consumidor, para el ciudadano de a pie, donde explicamos también la importancia de las turberas como ecosistema natural y cómo combinamos eso con la explotación responsable. Es un mensaje de la protección inherente a Floragar que también trasladamos y comparten nuestros distribuidores en España y Portugal, Carinsas y Pal, Miscampo, del cual estamos todos bien convencidos. Vale, me comenta mi compañero José por vía interna que hay una pregunta que se ha repetido mucho, entonces no podemos irnos sin plantearosla. ¿Cuál es esta pregunta, José? Bueno, la pregunta es, ya sobre el volado, ya ha salido y se ha hablado de ello. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el coco como sustitutivo de la turba? Se ha hablado de su proceso, se ha hablado también que se tiene muchas veces que traer, pues, evidentemente, de lejos. ¿Qué opináis sobre este producto? Salvador. Nosotros el coco es una materia prima que estamos trabajando porque también aporta unas propiedades interesantes a la hora de cultivar. Es una pieza también fundamental a la hora de hacer nuestras mezclas. En este sentido, intentamos que el coco que utilizamos cumpla con la normativa SA8000, ¿vale? Para la adquisición, respetando las normas sociales SA8000. Y eso, les digo, lo utilizamos, es una pieza fundamental en los sustratos, en proporciones 30, 40, 50% máximo, y seguiremos utilizando porque funciona. Vale, y Xavier, en vuestro caso, ¿utilizáis esta...? Bueno, para nosotros el coco, bueno, para alguna de nuestras fórmulas, pues nos va muy bien y la idea es seguir utilizándolo. Ahora, para sustituir la turba por coco, pues prácticamente te vas a quedar más o menos igual porque el coste va a ser el mismo. Si no va a ser peor por culpa de transporte. ¿Cuál es vuestra visión, Yolanda? Pues opino parecido, también lo usamos nosotros, no es nuestra materia prima favorita o vamos a decir que no trabajábamos para incorporarlo, preferimos trabajar más con otros productos de cercanía porque aunque tiene buenas propiedades y aporta buenas propiedades a los sustratos, pues también nos parece que estamos sustituyendo una cosa que, bueno, pues que tiene sus inconvenientes, por supuesto, por otra que tiene bastantes inconvenientes también y desde luego hay que transportarla desde muy lejos y lo de las cantidades ingentes de agua que se consume para lavarla
y para poderlo, digamos, poner a punto para servir, pues también ahora nos parece un poco un atraso. Así que, pues sí que es verdad que nos parece dudoso. Pues terminamos con tu opinión, Juan. Pues definitivamente no es la principal materia alternativa. No, la utilizamos ciertamente como los demás en cantidades menores. A lo que ya ha comentado Yolanda, que compartimos, añadiría también las condiciones sociales allá donde se produce, tampoco son verdaderamente digamos, destacables. Y luego en destino hay ya algunos países que no aceptan el coco como alternativa o como la turba, y algunas cadenas en Alemania que no gustan, no escogen dentro de sus demandas a los fabricantes productos con coco. Realmente es algo que utilizamos en cantidades mínimas, pero que no es desde luego nuestra primera apuesta. Muy bien, pues terminamos aquí la jornada de hoy. Muchas gracias a los invitados que nos han ayudado a comprender cómo van a ser los sustratos del futuro. Hasta la próxima, Salvador, Xavier, Yolanda y Juan. Gracias a ti también, José. Agradecer la ayuda de las asociaciones que han colaborado con este evento y que son Asplant, Asocan, Asociaflor, Asvinor, Coexpal, Iberistes de Catalunya, Acubam, ACO, Aptis, la FEG, Gremi de Jardiners, AMJA, AFJ y Jardinarium. Y, como no, a todos vosotros y vosotras por elegir Guía Verde como el lugar donde informaros sobre horticultura y jardinería. En los próximos días publicaremos el vídeo grabado de este evento para que aquellos que lo quieran volver a ver o compartir. Y nada más, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima jornada técnica. Muy buenas tardes a todos.